y ahora tenemos que cambiar de tema, Michael, y hablar sobre las relaciones interpersonales y cómo establecerlas con personas que nos generen confianza. ¿Cómo saber que una persona es confiable, por ejemplo? A veces nos equivocamos y no tenemos una buena elección en nuestras amistades, pareja, en fin. Por eso hoy tenemos ya la presencia del doctor Julio Pomareda. Él es médico psiquiatra con quien hablaremos de cómo identificar a alguien confiable. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a ¿Qué hacer en Nacional? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco primero la oportunidad por el hospital, por el equipo organizador de este contacto y a ustedes, Michael, Sofía, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Muchas gracias, doctor. Empecemos, por favor, dando esas características, esas primeras señales, doctor. ¿Cómo podemos identificar que una persona es confiable? Antes, por ejemplo, de la pandemia, había algunas características, ¿no? De las personas que te miran a los ojos al momento de conversar o al momento de estrecharnos de repente con un saludo, al momento que te das la mano. Hay algunas personas que dicen, puedo distinguir que esa persona es confiable o no es confiable. ¿Eso es el punto de partida, doctor? Muy interesante lo que has mencionado, Michael, porque has tocado un tema acerca del lenguaje gestual, ¿no? Si es que miran a los ojos, si es que toman la mano, que también es parte de, digamos, de lo que nosotros concebimos en el concepto de una relación para establecer si hay confianza o no. Pero yo quisiera iniciar el tema estableciendo la definición de confianza, porque de repente por ahí es que muchas personas tienen dificultad. Confianza definida en el diccionario es como una esperanza firme de que alguien o algo va a hacer algo esperado por uno, ¿no? O sea, es una esperanza de uno. Entonces, la confianza en sí es algo personal. No es, la confianza no reside en la otra persona, sino es una decisión personal. Eh, entonces, para que la persona decida confiar, tiene que cumplirse un requisito fundamental, que la persona confíe primero en sí misma. Y, o sea, esto puede parecer extraño, pero la persona conviene que confíe en sí misma en el sentido de que conviene de que la persona sepa que es de confianza y que puede confiar, que puede darse el permiso de confiar. Si la persona no se sabe de confianza, no confía en sí mismo, va a ser muy difícil que pueda elegir bien a una persona y pueda tener una persona confiable, por decirlo así. Para explicarme un poco mejor, de repente puedo decir brevemente que la confianza se inicia desde pequeños. O sea, cuando uno nace y queda a merced de sus cuidadores, el niño o la niña comienza primero buscando sobrevivir, es algo natural. Y para sobrevivir es que ve cómo sus necesidades se van satisfaciendo por sus cuidadores. Entonces los cuidadores van satisfaciendo las necesidades, el niño o la niña comienza a tener confianza. ¿En quién? Primero en sí mismo, por haber decidido confiar en sus cuidadores. Entonces de esa manera se va construyendo la confianza, primero en sí mismo, a través de una relación saludable con los cuidadores, y más adelante, cuando ya el niño va creciendo a través de la etapa de desarrollo, es que la persona ya que va siendo niño, adolescente, adulto, va a decidir confiar en otra persona en base a dos cosas. En base primero a acuerdos implícitos y explícitos y en base al antecedente de la persona. Entonces, la persona va a confiar en base a que esa persona respeta un acuerdo que hemos quedado. Por ejemplo, si yo quedo con alguien algo y respeta eso, genial. Es un punto para que yo pueda determinar en confiar en esa persona. Y eso es un acuerdo explícito. Hay acuerdos implícitos. Los acuerdos implícitos, por ejemplo, son la honestidad, los valores. Si yo conozco a una persona que es honesta, está cumpliendo un acuerdo implícito. Eso no se necesita determinar. Yo no necesito determinar a una persona, oye, vamos a ser honestos. No se necesita decir eso. Entonces, Claro. si es que la otra persona cumple eso, genial. Está cumpliendo un acuerdo implícito. Si cumple acuerdos explícitos, cumple acuerdos implícitos, y además de eso, esa persona tiene antecedentes. O sea, sabemos su historia a través de lo que narran otras personas, su círculo más cercano, los antecedentes que tiene, nos dicen de que esta persona es así de antes, entonces eso ya me da una oportunidad de yo decidir confiar en esa persona. Ahora, lo que tú me preguntas, características de una persona confiable, sí existen. De hecho, las voy a mencionar. Pero era necesario primero establecer que la confianza es una decisión. Una persona decide confiar y no va a decidir confiar bien o no va a elegir bien en quién confiar si es que esta persona no confía primero en sí misma.
Ok, pero allí que profundice un poco en eso, porque puede ser que yo sea una persona confiada, que confíe en sí mismo también, pero no necesariamente el resto tiene el mismo comportamiento o la misma actitud frente a determinadas cosas. Entonces, aquí aparece a ser relevante los antecedentes, ¿no? Es decir, sí tenemos que saber en quién vamos a confiar y hacer oídos a algunos comentarios que puedan haber sobre esa persona, pero cuándo sí, cuándo no, por todo lo que significa establecer una relación interpersonal. Muy buena el aporte, el comentario que haces, Sofía, porque realmente confiar en alguien es un riesgo. Nadie nos va a asegurar que lo que nosotros estamos esperando se va a cumplir. Confiar en alguien es un riesgo. Es por eso que nosotros conviene que evaluemos bien qué tanto, en qué medida y con quién nos vamos a arriesgar. Eh, es por eso que justamente existen características que, conviene mencionarlas, hacen que una persona sea, o digamos, pensemos, sintamos que una persona es confiable. Y las voy a mencionar. Por ejemplo, una persona que es confiable es una persona que demuestra que tiene valores, que tiene principios. Y obviamente, como tú acabas de mencionar, esta persona es una persona que tiene antecedentes de que tiene valores y principios. No solamente lo demuestra ahorita, sino que históricamente hay hechos que respaldan esto. Pero además de eso, de tener valores y principios, es una persona que también puede mantener su mente abierta, de tal manera que puede ser discriminativo en el sentido de que puede elegir o puede decidir qué es bueno y qué es malo. Puede decidir qué es bueno y qué es malo. Eso lo vamos viendo en la conducta de las personas. Como por ejemplo, si estamos conversando con alguien y vemos que es una persona que cuando escucha que alguien ha recibido una coima, se indigna, de repente se molesta y dice, no, eso la verdad que no me parece, manifiesta su malestar ante una situación injusta, de repente es una conducta que nos indica que además que tiene valores, sabe discriminar y sabe decidir qué es bueno y qué es malo. Eso por un lado. Por otro lado, eso es, estamos haciendo características de la persona confiable. Por otro lado, una persona confiable también es una persona que ejerce un adulto saludable. A qué se refiere eso? Que es una persona que, como es un adulto saludable, se informa, planifica, se organiza y se adapta. O sea, es una persona que no maneja pues una información a medias tintas, una información como lo que ahora es bastante popular, ¿no? Las fake news, o sea, las noticias falsas. Las personas confiables, para que confíen en ellas mismas, tienen que buscar noticias confiables. Entonces, las personas confiables son personas adultas saludables. Se informan bien de fuentes confiables, se organizan, planifican. Esto le permite a la persona tener un juicio válido, un juicio claro. Entonces, es una persona que tiene una característica confiable. Otra característica es que es una persona que cumple normas sociales, cumple normas, cumple reglas sociales, cumple compromisos sociales, pero además de eso se da permiso de expresar lo que piensa y lo que siente de una manera conveniente, de una manera asertiva, como se podría decir. Entonces, esas son las características de una persona confiable. Pero son características que, como ya he mencionado y como también ha mencionado Sofía, no solamente la podemos ver en un momento de la vida de la persona, sino que conviene tener los antecedentes de esta persona. Es por eso que dentro de los requisitos para confiar en una persona, no solamente basta que la persona cumpla los acuerdos explícitos, implícitos, y la persona además cumple acuerdos explícitos e implícitos y que tenga antecedentes relevantes que corroboren esto, sino también va a depender mucho del tiempo, el tiempo en que se tome en conocer a la persona. Es por eso que habías mencionado, por ejemplo, esto de que hay personas que son confiadas. ¿A qué se le llama confiado? Probablemente se le llame confiado a una persona que impulsivamente o muy rápidamente brinde su confianza, tome la decisión de confiar en otro. De repente es una persona confiada. Y en ese punto voy a hacer acápite de nuevo la definición. La confianza es una decisión y la decisión de confiar parte primero de confiar en uno mismo. Si yo he tenido antecedentes, o sea, si yo mismo he decidido confiar y cada vez que he confiado
he tenido errores o de repente, como se puede decir coloquialmente, me han pagado mal. De Ajá. repente, el problema es que yo no estoy evaluando bien en quién confío y sería necesario sí buscar ayuda en ese momento. Claro, claro que sí, doctor. Interesante el comentario que usted hace respecto al tema de la palabra empeñada, ¿no? Porque, claro, o sea, nadie dice, no hay un papel firmado para decir voy a cumplir mi palabra, pero claro, si la persona tiene en realidad los valores, está predispuesto a generar esa confianza en la otra persona, creo que eso se va construyendo de a pocos y esa finalmente confiabilidad es la que se va a dar en la medida del tiempo, en la medida que nosotros también seamos confiables con nuestro comportamiento y nuestras actitudes. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el programa. ¿Algo más que quisiera agregar? Pues de repente puntualizar, ¿no? ¿Qué hacer? Me encanta el nombre de su programa, ¿no? ¿Qué hacer? Y de repente puntualizar en qué hacer para confiar en otras personas. Pues primero, saber si es que confiamos en nosotros mismos. Y si es que no es así, si es que no confiamos en nosotros mismos, no nos sentimos confiados, pues buscar ayuda. En segundo, si es que de repente yo tengo un problema para decidir confiar en otras personas, porque he tenido antecedentes de que de repente he tenido malas decisiones, entre comillas, me han pagado mal, entre comillas, Ajá, bueno, también puedo buscar ayuda. Y esas dos cositas son claves para decidir si una claves. persona va a ser digna de que yo confíe o no. Muchas gracias por la invitación, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted, doctor Julio Peda, por haber estado con nosotros, muy interesante. Entonces, hay que aprender a confiar, es una decisión y siempre analizar todos los elementos que tengamos para poder hacerlo. De esa manera podemos también generar relaciones interpersonales mucho más saludables y respetuosas. Muchas gracias y con usted, doctor, mi querido Michael, tenemos que despedir el programa, agradecerle a todos nuestros seguidores y oyentes. Muchas gracias. Nos vemos, Michael. Chao, Sofi, hasta luego. Para más consejos, síguenos en nuestras redes sociales como Hospital Hermilio Valdizán. Gobierno del Perú. El Perú primero.